Y bueno, ¿quién mejor que él para los micrófonos del 88.9, el periodista veracruzano y que además es un experto en los temas de crimen organizado y narcotráfico, don Ricardo Ravelo? Don Ricardo, pues agarraron a la tuta. ¿Qué va a seguir después? ¿Cómo estás? Bueno, pues yo creo que en buena medida ya el grupo de los Caballeros Templarios había sido desarticulado, no exterminado, y una pieza pues bastante perniciosa pues era la tuta, que se había mantenido libre, impune y bajo protección durante mucho tiempo, a grado tal que, como el auditorio lo ha podido constatar a lo largo de estos meses, se había convertido en una pesadilla para el gobierno de Enrique Peña. Y creo que el golpe, bueno, sin duda, pues cierra un capítulo de combate y lucha contra los Caballeros Templarios, y la Procuraduría, así como la Marina y el Ejército, pues tendrán que estar atentos a una posible reconfiguración del cártel, si es que alguna célula quedó todavía con vida en el territorio michoacán. Es que ese es el asunto, Ricardo, porque al atrapar la cabeza me imagino que se disgrega la gente, ¿no? Y empezarán a encontrar otras posiciones. Sí, pasó con el cártel del Golfo en su momento, pasó con Sinaloa, pasó con Juárez, cuando en otros sexenios se aplicaron políticas distintas, más enfocadas a descabezar organizaciones, sí, que a golpear la estructura operativa y de lavado de dinero. Creo que en este caso de los Caballeros Templarios, que para precisión del auditorio es el mismo grupo que antes se denominó la familia michoacana. Sí, cómo no. Sigue, digamos, intocada su estructura financiera. ¿Cuál es su estructura financiera? Sí, ¿cuál es? Lo que minas, tierras, grandes extensiones de aguacate. A ver, Ricardo, te estamos perdiendo ahí un momento. A ver, no sé si ahí me escuches mejor. Sí. Ahora sí, decías que, ¿cuál era la estructura financiera de la familia? Sí, los caballeros, es decir, sí, las minas de minerales en Michoacán, sí, suelen exportar a Medio Oriente. Ellos se quedaron con esta riqueza natural. Sí. Las fincas aguacateras, es decir, que Michoacán es el principal estado exportador de aguacate a varios países del mundo. Sí. Obviamente propiedades importantes de tierra, por citar algunas cosas que en su se dijo eran parte de los activos del grupo criminal. Bueno, entonces ya con la captura, Servando era una gente muy mediática, Ricardo, le gustaba mucho platicar en los medios, en la radio, hablaba a la radio local, le gustaba mucho filmarse, ¿no? Con algunas personas, periodistas, políticos, alcaldes, era un hombre muy mediático. Sí, pero que de alguna manera durante mucho tuvo en sus manos la puesta en marcha del llamado trabajo sucio del sistema. Sí. Es decir, grabó a cuanto político. Sí. Hay que recordar que, bueno, pues el hijo de Vallejo, ahí estuvo, con él, sí, alcaldes, sí, periodistas, ¿no? Sí, cierto, don Ricardo. Por último, sí era una gente que se le tenía que, decías que era un dolor de cabeza para el gobierno federal, pero sí era una persona que se le debía de temer, Ricardo. Sí, sin duda, pues se volvió decíamos, una pesadilla, provocador, una manera, con una posición cínica, sí, ante la gente. Mi querido Ricardo, entonces, ya para terminar, ¿esto levanta un poco la credibilidad en la Procuraduría, en el gobierno federal? Perdón, no te entendí, Ramsés, ¿me puedes replantear la pregunta? Sí, cómo no, Ricardo, con esta captura se recupera un poco, es una bocanada de aire fresco para la Procuraduría, para el gobierno federal. Pues era una captura de alguna manera anunciada, es decir, se esperaba de un momento a otro,
porque había ya varias operaciones enfocadas a su ubicación. Digo, era casi de burla, que todo el mundo sabía dónde estaban, menos las autoridades federales. Pues, entonces sí. Creo que era cuestión de tiempo, Sí. pero justamente cuando se le detiene, pues renuncian al procurador Murillo Karam. Sí. Yo creo que, bueno, pues viene a ser una bocanada de oxígeno, Sí. en un momento de mucha presión para el gobierno de Enrique Peña. Sí. Pero sin duda esto no sustituye la demanda principal que de los últimos meses, la aparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Claro. y de miles de desaparecidos. Por otro lado, el tema de la corrupción y la transparencia, Claro. que desde mi punto de vista, pues lo que aprobaron en el Congreso, pues es una burla, porque pues mientras la cabeza no esté dispuesta a cambiar y a poner orden en este país, pues se duda que el resto de la estructura política pueda hacerlo. Ricardo Ravelo, sé que estás volando, te agradezco esta colaboración especial que le haces para tu público del 88.9 para platicar de la tuta. Nada más te quitaré yo 10 segundos más. ¿Cómo ves el nuevo cambio que se va a hacer en la Procuraduría con Arely Gómez? Pues creo que es un relevo que ya se imponía. El propio procurador ya había externado, creo que con bastante carga de sinceridad, que estaba muy cansado. Y yo creo que no es para menos. Claro. Le tocó una etapa bastante agitada, donde pues permanecía más tiempo despierto que descansando. Exactamente. Entonces, pues una pieza que seguramente tuvo muchos proyectos por echar a andar en una institución que debe mantenerse permanentemente bajo saneamiento, bajo vigilancia. Pero bueno, la Procuraduría históricamente ha sido una trituradora de piezas políticas. Ricardo Ravelo, te mando un abrazo y como siempre, muchísimas gracias por esta brillantísima colaboración que haces para tu estado, para tu bellísimo estado de Veracruz. Te mando un abrazo. Un abrazo, Ramsés, y un abrazo al auditorio veracruzano. Muchas gracias a Ricardo Ravelo, un experto en estos temas del crimen organizado y de narcotráfico, da su postura en torno a la captura de la tuta y de paso también nos manifiesta la opinión que es el relevo en la Procuraduría General de la República.